Dice, nosotros podríamos enviarte en perro@gato.com. Es como que estuviera haciendo un envío de correo al perro@gato. O sea, perro@gato.com. Perfecto, mire. Lo primero que acá me parece bien curioso es que muestre la respuesta en pantalla. O sea, lo que le estoy mostrando acá, o sea, lo que le estoy enviando, me lo está mostrando en pantalla. Eso, normalmente, la primera pista que me da es que está siendo reflejado. A eso se le llama reflejar. Significa que si tú lo ingresas como un parámetro, si tú se lo envías al servidor como un parámetro y lo devuelve y lo muestra en pantalla, eso significa un parámetro reflejado. Y si es un parámetro reflejado, normalmente se asocia a la vulnerabilidad de XSS, ¿ya? XSS, que es Cross-Site Scripting, porque significa que está y hay un XSS llamado reflejado. Hay un XSS reflejado y hay otro almacenado, ¿ya? Entonces este normalmente puede estar asociado a un reflejado, ¿ya? Como la primera pista que puedo observar, que es como lo que vendría a mi mente. Dice que envió y miren, igual se le refleja en pantalla. Como se refleja, lo más lógico sería aplicar o sea, probar con payload de XSS, ¿ya? De cross-site script, ¿ya? Entonces, lo más lógico sería probar con payload clásicos de cross-site script, ¿ya? Uno de los payloads más clásicos de cross-site scripting, ¿ya? Que ejecuta lenguaje JavaScript, ¿ya? Porque el cross-site scripting tiene que ejecutar lenguaje del lado del cliente, ¿ya? No del lado del servidor. El lenguaje del lado del cliente, en este caso, ¿ya? En realidad el que más nos gustaría ejecutar sería el JavaScript, ¿ya? Pero de igual manera podríamos ejecutar HTML, de igual manera podríamos ejecutar CSS, que es el lenguaje de estilo, del aspecto gráfico que tiene la página web, ¿ya? Pero el más poderoso sería el lenguaje JavaScript, ¿ya? Por parte de los lados del lenguaje del lado del cliente, ¿ya? Entonces, este es el más clásico, ¿ya? Que es el que estamos viendo acá, que es un alert 1. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Primero que todo, tiene esta etiqueta script porque dice que cuando nosotros ponemos esta etiqueta script significa que dentro de estas etiquetas, o sea, en esta posición se va a escribir lenguaje script. En este caso vamos a escribir lenguaje JavaScript. Lo que estamos escribiendo es un alert 1. ¿Qué es un alert 1? Significa muestra una alerta, un mensaje de alerta. ¿Y qué va a contener ese mensaje de alerta? Un número 1. Eso es lo que va a contener ese mensaje. Puedes ponerle hola y va a contener un hola el mensaje de alerta, ¿ya? Esa es la lógica de esto. Ahora, esto trata de inyectar código JavaScript, como les decía, el lenguaje del lado del cliente. Lo que esperamos es enviarlo y que aparezca en esta posición donde aparece el correo y que sea, pero aquí viene un punto súper importante, no solo que aparezca el código ahí en pantalla, sino que se ejecute, se procese. Hay una cosa súper importante que entender acerca de los lenguajes del lado del cliente y los lenguajes del lado del servidor. Y ocurre que los lenguajes del lado del cliente son lenguajes que son procesados por vuestros exploradores. O sea, es el Mozilla el que ejecuta el código JavaScript, el que ejecuta el código HTML, el que ejecuta el código CSS, ¿ya? El explorador es el que ejecuta ese código del lado del cliente y lo muestra. Por el otro lado tenemos el lenguaje del lado del servidor, como PHP, ASP y otros. El lenguaje del lado del servidor, en vez de ser procesado por el explorador, es procesado por el servidor web, ¿ya? Él lo procesa y la respuesta se la envía, ¿ya?, al cliente, al explorador, para que el explorador ya la muestre en pantalla. Así es como funciona en palabras simples todo esto, ¿ya?
Entonces, lo que nosotros esperamos enviando el payload de XSS, Cross-Site Scripting, es que este código no solamente sea mostrado en pantalla, sino que sea procesado. ¿Por quién? Sea procesado por el explorador, o sea, por Mozilla en este caso. ¿Ya? Si solo se ve en pantalla, pero no es procesado, no es leído como lenguaje de programación, entonces significa que no es vulnerable. ¿Ya? Se refleja, pero no es vulnerable. Si se muestra en pantalla, pero a la vez es procesado, significa que es vulnerable. ¿Ya? Que quede eso claro. Es importante todo ese contexto porque nos ayuda a entender un poquitito más las bases de la explotación, porque después se van a dar cuenta que hay distintos, está el XSS reflejado, el XSS almacenado, está el XSS tipo DOM, que el XSS tipo DOM me costó entenderlo mucho. Entonces tenemos que ir entendiendo las bases primero. Enviémoslo. Miren, si se dan cuenta, ¿se reflejó en pantalla? Sí, miren, se está mostrando en pantalla. Pero sin embargo, no está siendo procesado. ¿Por qué yo digo que no está siendo procesado? Este lenguaje que está acá con etiquetas script es lenguaje JavaScript. El lenguaje JavaScript, como las etiquetas que se están viendo ahí, esas etiquetas con el código que está en su interior, que es el alert, no debe verse en pantalla para que sea procesado. Si fuera procesado, no debería verse acá en pantalla. ¿Ya? Debería aparecer, ejemplo, hasta acá, hasta you at, y acá nada, no verse nada. Pero si nosotros apretáramos ver, o sea, inspeccionar, nosotros nos daríamos cuenta, a ver, a ver, déjame agrandar esto, que acá, en este lugar, estaría el código fuente, estaría script alert 1 y todo el tema. Solo que ya estaría acá en el código fuente, pero no estaría acá en la pantalla gráfica. ¿Ya? Eso significa, si estuviera así, ejemplo, acá en el código fuente sí, y en la pantalla gráfica no, eso significa que sería vulnerable. ¿Ya? Pero como está acá en el código fuente, pero también acá en el aspecto gráfico, entonces no es vulnerable, porque no está siendo procesado. ¿Ya? Es más, nos debería aparecer la alerta. ¿Ya? Eso es súper importante que comprender. Ahora, una inyección de XSS, porque esta es una vulnerabilidad de cross-site scripting, yo recomiendo nunca probarla con un código de JavaScript, ¿ya? Porque normalmente los payloads de JavaScript están más bloqueados. Yo recomiendo siempre enviar un payload de tipo HTML. Las personas o los pentesters prefieren no trabajar con payload HTML porque el HTML es como menos dañino, ¿ya? En cambio el JavaScript sí es más crítico, ¿ya? Pero el HTML te puede demostrar que realmente es vulnerable, ¿ya? A inyección de código HTML. Y si descubres que es vulnerable a inyección HTML, recién pruebas con JavaScript. Entonces, ahí tú declaras, si tú dices, ¿sabes qué? Es vulnerable, pero no es tan crítico porque me permite inyectar, ejemplo, HTML, pero no me permite inyectar JavaScript, ¿ya? Y entonces así tú declaras qué tan vulnerable es esa vulnerabilidad de cross-site script, ¿ya? Un payload que yo siempre ocupo de HTML es el H, o no, es el B, ¿sí? El de negrita. Miren, ponemos, o el H1, ya voy a poner el H1. Ponen así, y esto es HTML. H1 significa un título grande, o sea que lo que esté acá adentro lo va a poner en un título bien grande. Perro, y le ponemos lo mismo. H1, pero le agregamos un slash acá. Entonces eso significa que muestre la palabra perro como un título grande, ¿ya? Si se reflejan las etiquetas en pantalla es porque no está siendo procesado, ¿ya? Y no es vulnerable. Si se muestra el perro como una letra grande, entonces porque está siendo procesado, ¿ya? Envío.
Miren, nuevamente se ven las etiquetas. Como se está viendo la etiqueta, entonces no es vulnerable a cross-site scripting, ¿ya? Esto es una introducción a cross-site scripting, porque ahora no vamos a ver cross-site scripting, pero es importante comprender todo esto, ¿ya? Porque, y ejemplo, me ocurre muchas veces que cuando tú haces el escaneo con o WhatsApp muchas veces te declara cualquier tipo de inyección que es reflejada y te dice, oye, acá tenemos una inyección reflejada, te lo alerta, pero tú puedes hacer pruebas manuales, ¿ya? De payload de XSS para probar si realmente existe la vulnerabilidad o no, ¿ya? Así que eso es un detalle importante. Ahora,